Bien, estamos de vuelta en ADN Hoy, nos metemos ahora a fondo en el tema económico, básicamente ahí con dos miradas. Una, la de la marcha de la economía, la corrección permanente que hemos vivido mes a mes este año en las proyecciones de crecimiento para este 2019, lo que ha llevado al gobierno a anunciar una sucesión en distintos momentos de medidas económicas. Ayer fue el último paquete por 571 millones de dólares, varios ministros compareciendo haciendo estos anuncios, ya lo hemos comentado. Y esto en un contexto de discusiones complejas para el Ejecutivo también en el Parlamento de algunas reformas de alcance económico. La más gravitante de todas en ese aspecto, la reforma tributaria, que ya salió de la Cámara de Diputados en su primer trámite y que pasa al Senado. Un rol preponderante va a tener allí la Comisión de Hacienda que encabeza el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, a quien tenemos en la línea. Senador Lagos Weber, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Senador, ¿a usted qué le parecen estas medidas? Hay algunos que han señalado dentro de los economistas que lo importante de las medidas es que pueda favorecer o mejorar de manera importante las expectativas. ¿Ocurre aquello? Yo creo que ese es el esfuerzo que se está haciendo. Claramente las medidas que adoptó el gobierno no van a solucionar la crisis comercial entre China y Estados Unidos, pero lo que sí van a ayudar, yo creo, es a generar expectativas mejores, y muy importante es un reconocimiento, yo diría, bien categórico del gobierno finalmente, en el sentido de que tenemos una situación externa que nos está golpeando. Y lo digo porque hasta hace no mucho tiempo esto se obviaba un poco. Yo quiero recordarles que el año pasado, en julio del año pasado, tuvimos una sesión especial del Senado para abordar el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y los impactos en Chile. El invitado principal fue el ministro Larraín. Perdimos al senador. Rompió la comunicación. Ya. Bueno, estaba haciendo un recuerdo ahí de las señales distintas que estaba dando un año atrás el gobierno, con otra expectativa, con tiempos mejores todavía dando vueltas en el discurso oficial, y con un año que además venía marchando rápido por un impulso visible que hubo no solo en la inversión, sino en el consumo y en la actividad económica en general. 2018 fue un año muy favorablemente comparado con los anteriores, por ejemplo. Pero otro es el cuento que se vive en este 2019, y es a lo que estaba apuntando ahí el senador Ricardo Lagos Weber. Claro, recordemos que estas son medidas, ¿no es cierto?, para acelerar el crecimiento económico con recursos por sobre los 3.000 millones de dólares. Y esto ha estado matizado por lo que tú señalabas también más temprano, Mauricio, cierta, no sé si decir escepticismo, pero cierta cautela por parte del mundo económico, ¿no? Sí, ahí lo tenemos ya de nuevo en la línea, senador Lagos Weber, se nos cortó la comunicación. Sí, mucho lo lamento porque me quedé hablando solo, pero por lo menos me encontré razón a mí mismo en todo lo que decía. A ver, ¿de qué nos perdimos? ¿Qué nos perdimos? A ver. No, le decía que no sé dónde se cortó la conversación para ser franco, pero sí creo que las medidas apuntan son correctas, ayudan a las expectativas, sin duda es un reconocimiento del gobierno un poquito tardío, a mi juicio, de la seriedad de la situación externa y de cómo nos golpeaba a nosotros, y les recordaba que el año pasado le planteamos al gobierno, al ministro Larraín, en el Senado, una sesión especial que hicimos para este tema del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, por los impactos que estaba teniendo en nuestra exportación en terceros mercados, usted recordarle el tema de la India y las nueces, etcétera. Y el gobierno, yo percibo, y eso se puede mirar en internet, ahí está Google, búsquelo, fue como yo diría, estaba muy tranquilo de que la verdad que teníamos herramientas para enfrentar esto. Y yo siento que hoy día ya hay un dejo de realismo importante, de decir, esto tiene para rato, esto nos va a golpear. Y eso yo lo valoro. Lo que sí, las medidas en sí mismo, que son alrededor de 500 y tantos millones, 300 infracciones este año, 200 infracciones el próximo, básicamente apuntan ¿a qué? A ejecutar el presupuesto. Acá no hay recursos frescos. Y para que eso pueda ocurrir, que yo apoyo las medidas, para que no me digan que critico, sí dejo en tela de juicio la capacidad que tenga el Estado, no el gobierno, el Estado, de ejecutar el presupuesto con la premura ya y la eficiencia que se requiere. Porque ya hemos tenido ministerios que tienen más dificultades y que arrastran al final una ejecución más baja. Entonces, puede estar la voluntad de los ministros. Ayer vimos 6, 7 ministros, vimos con esto desplegado, y bueno, ojalá que puedan llevarlo a cabo, porque al final las medidas que proponen, para ponerlo en castellano, son medidas que requieren brazos, o sea, que se trabaja, se invierte en obras públicas, en infraestructura de salud, infraestructura en vivienda,
etcétera. Claro, Yo creo que apunta bien. Es actividad, trabajo, en fin, sí. Lo mismo que usted plantea, senador, es lo que aquí ha apuntado más temprano en cuanto a que esto es ir calendarizando gasto que de todos modos estaba contemplado que se hiciera. Se adelanta para estos últimos meses del 2019, gasto que en una de esas se iba a ejecutar el próximo año. Hay que empezar a comparar ahí ejecución de presupuesto, como dice usted, porque en una de esas los primeros meses del año se ejecutó menos de lo que había que ejecutar. Entonces aparece como un paquete importante, pero finalmente, como dice usted, es plata que está dentro del presupuesto. Y ahí hay economistas que dicen, bueno, aquí más importante va a ser lo que haga el Banco Central con la tasa de interés para estimular la economía, o muchos dicen, bueno, aquí lo que corresponde es cambios más estructurales, por ejemplo, en nuestra estructura tributaria, y ahí está la reforma tributaria que ustedes van a empezar a discutir ahora en el Senado. Sí, sobre lo primero, yo creo que el gobierno, al menos en lo que anunció ayer, fue responsable desde el punto de vista de trató de sacarle todo el partido que pueda comunicacional, y me parece sano y justo eso, no lo critico, pero tiene la restricción de que aquí no hay recursos frescos y va a depender de la capacidad de ejecutar. Y la semana próxima tenemos las reuniones de las comisiones mixtas de presupuesto, las subcomisiones, y vamos a conocer cuál es el grado de ejecución presupuestaria hasta el mes de julio, ¿ya? Y vamos a ver entonces cuál es la capacidad real que van a tener los ministerios. Dicho eso, creo que la palabra la tiene ahora en 10 días más el Banco Central, en donde el mercado apuesta fuerte a una rebaja de la TPM, ya 50 puntos base. Yo espero que el Consejo decida la dirección correcta y tengamos una rebaja a las tasas, que eso sí es el esfuerzo que puede hacer la política monetaria cuando tenemos una política fiscal además que está bastante apretada. Sí, senador Ricardo Lagos Weber, llevándolo a otro tema, usted que fue vocero de gobierno, ¿cómo evalúa la situación que se ha producido entre la vocera Cecilia Pérez y el Partido Socialista respecto de los dichos de la ministra? No, yo no comparto los dichos de la ministra. Yo cuando los escuché, los vi, los leí, me pareció, no me cuadra esos dichos en un contexto en que tenemos un gobierno que no está particularmente bien evaluado en la opinión pública, la oposición tampoco, dicho sea de paso, ¿ya? Un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento, gobierno que requiere buscar algún tipo de acuerdos para aprobar reformas que son tremendamente importantes, en particular la de pensiones, y creo que genera un clima, no un anticlima, un clima tóxico, derechamente. Ella lo que dijo fue muy fuerte y muy violento. Yo no estoy para defender al Partido Socialista, que se defiendan solo, comillas, sus temas, pero lo que ella dijo era completamente extemporáneo. Y la explicación, uno la entiende después, con el paso de los días, y uno ve los medios, los diarios de fin de semana, ¿ya? Y las declaraciones de algunos dirigentes, no tanto de gobierno, pero sí dirigentes políticos de la derecha. Y creo que es, mire, nosotros, en el fondo nosotros no vamos a aguantar a que nos acusen constitucionalmente una ministra, le hace la ministra Cubillos de Educación, sin base, a juicio de ellos, en consecuencia esto lo dejamos pasar y vamos a golpear con todo. En conversaciones que yo he tenido de pasillo con dirigentes, me han dicho ver de que cuando se rompe el fair play todo vale. Y para la derecha, o algún sector de la derecha, el que se acuse constitucionalmente a un ministro es romper el fair play. Ya, pero usted tiene... Sí, perdone, pero para entender una cosa, senador, porque para entender cómo funciona el trabajo del vocero, el vocero no se manda solo, el vocero está comandado por el propio presidente, ¿no? Pero que si fue respaldado... Pero no, sí, está bien que fue respaldado, pero en la práctica no es que la vocera se salió del libreto y después el presidente la apoyó públicamente. Esa parte yo no sé si salió del libreto o no, yo creo que no. Yo al principio pensé que podía haber salido del libreto, pero cuando veo el respaldo que le dieron, que ella insiste a los 2 días de que no tengo por qué pedir disculpas, y después surge la verdadera razón de que hay molestia por la eventual acusación inconstitucional que se puede hacer sobre la ministra, sobre la cual yo no me voy a pronunciar porque tengo que yo emitir un juicio, una opinión al respecto, pero si esa es la razón de tratar a un partido, de vincularlo con el narcotráfico, yo no puedo estar de acuerdo con esas declaraciones. Eso es destruir la política, y no porque lo hayan dicho militantes de un partido, al fragor de una lucha interna por una elección interna, eso no habilita al vocero de un gobierno, de un gobierno desde el Palacio de la Moneda a emitir esos juicios. Esos juicios son dañinos, hacen un daño que es muy difícil de recuperar, por más que después matice como ayer. Entonces yo creo que la crisis no se ha superado, lamentablemente. Senador, sí. No, que lo iba a devolver al tema económico y ahora que viene la discusión tributaria en el Senado, en la comisión que a usted le toca presidir.
Hay quienes empiezan a ver que aquí va a haber un cambio sí o sí del proyecto que salió de la Cámara de Diputados y que en una de esas se revierte o se matiza o cambia un poco el tema de la integración tributaria que se aprobó en la Cámara de Diputados con votos de C ahí y los votos del oficialismo, porque los senadores de C no estarían en esa misma posición de los acuerdos que se lograron con el Ejecutivo. ¿Usted ve que eso sí se va a producir sí o sí, un cambio en el tema de integración? Y podría haber, y ahí le abro la puerta, que usted se explaye en eventuales ideas para reactivar la economía e impulsar el crecimiento y la inversión. ¿Es posible concebir un cambio de lógica en lo que se está haciendo, un cambio de lógica de fondo? Primero, le voy a decir que en el tema de la tramitación del proyecto en el Senado, yo creo que nos vamos a dar un tiempo razonable, no alargarlo, al contrario, pero para escuchar opiniones. Quiero decirle que en el proyecto de la presidenta Bachelet, cuando llegó al Senado, tuvimos 93 audiencias, Mauricio, 93 audiencias de media hora, 40 minutos cada una, fueron muchos días para entender el proyecto. ¿Y por qué le hago esto? Porque nosotros, teniendo mayoría en el gobierno de la presidenta Bachelet, pudiendo haber aprobado el proyecto de reforma tributaria sin consultar a nadie, buscamos un acuerdo con la oposición, siendo mayoría, teniendo los votos, e hicimos un acuerdo que, si usted quiere, desdibujó o cambió sustantivamente el proyecto inicial de la presidenta Bachelet y del ministro Arena en su oportunidad. Y terminamos con un sistema de la renta distribuida y el sistema SAM integrado. ¿Qué le quiero decir? Que para nosotros era importante tener un sistema tributario que fuera acordado. Lo podríamos haber ganado por los votos que teníamos y era ley de la República y se acabó. Y dijimos, no, hay que tener un sistema tributario que perdure en el tiempo y para eso hay que forjar consensos. Después la derecha cambió de opinión. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, yo no voy a hacer juicio sobre eso. Lo que quiero decir ahora es que la forma en que voy a abordar este proyecto es escuchando mucho y tratar de encontrar un acuerdo. Entonces usted me pregunta, ¿qué va a pasar con la reintegración? Hay un sector importante de la oposición que no le convence eso. Hay un sector importante de economistas, yo diría, respetados, de distintos colores políticos, pero respetados, que que no están bajo sospecha, si usted quiere, de que sean muy partisanos en esto, y que tienen severas, ven con severas aprensiones el proyecto de reintegración. Entonces, yo digo, ¿seremos capaces de encontrar un entendimiento para responder su pregunta? Yo espero que sí. ¿Ya? No tengo idea qué va a pasar con la de Sebastián Franco. Yo sé de 2 senadores que de manera categórica han dicho que ellos no van a apoyar la reintegración, como es la senadora Yana Proboste y el senador Francisco Huinchuvilla. Además que Pancho Huinchuvilla tiene una gracia que tiene unas cuñas bien claras que no deja duda nada. ¿Ya? Entonces, pero el resto de los senadores lo sé y no voy a prejuzgar. Lo que sí le quiero decir es lo siguiente: si la reintegración genera tanta división y si se trata de tener un sistema tributario que a las empresas, grandes y pequeñas, le dé estabilidad en el tiempo, busquemos una fórmula distinta. ¿Será posible, por ejemplo, lo tiro al aire, se lo dije al ministro desde marzo, dejar la reintegración de lado, no retroceder en eso que acordamos hace años atrás y tal vez explorar una rebaja del impuesto de primera categoría? Es que eso mismo le iba a preguntar, porque cuando usted menciona connotados economistas, bueno, el economista más connotado de su partido es el exministro Rodrigo Valdés, que planteó justamente una apertura, decía, esto es revisable, esto es un tema que se podría conversar. El presidente Piñera lo desechó en su primera cuenta pública el año pasado, pero sí se podría rebajar el impuesto a las empresas, a eso se refiere, para que todos no entiendan, la primera categoría de las empresas, el impuesto corporativo, a cambio de que los más ricos, personas, paguen más, por ejemplo. Claro, y esto genera un incentivo a la reinversión en las empresas, ¿verdad? Que es mucho más directo que la integración, ¿o no? Sí, porque además la reintegración no le asegura a usted que va a haber reinversión. No, se espera un premio al consumo. Claro. Entonces, ahora, lo que quiero decirle con esto es que yo sé que si usted, yo lo he hablado esto con la autoridad económica de este gobierno, yo sé que esto se ha transmitido, he logrado que llegue el mensaje bien arriba, pero bueno, y lo he hablado con gente de mi sector, si usted quiere, y no es fácil esta propuesta porque te dicen, mire, para decirlo así en castellano y un poquito lúdico, mire, si usted habla de reintegración o no reintegración, nadie entiende nada, así queda lo mismo. Se rechaza esa rueda, lo mismo. No. Pero cuando la dicen que hay que rebajar el impuesto a las empresas, ahí entiende todo el mundo. Claro. Hay un punto que dice, entonces no, porque entonces se están privilegiando los más ricos, los poderosos. Claro. Yo le digo, bueno, es una fórmula que yo creo que puede ser más saludable, y a veces uno tiene que picar y buscar mecanismos. De repente no vuela, pero yo prefiero explorar una posibilidad de despejar el tema tributario para los próximos 5 o 8 años. Lo contrario, Mini Mauricio, lo que yo intuyo es que si el gobierno obtiene los votos, porque además ya tienen los votos de la Cámara de Diputados, pues ya sabemos que tienen votos de la Cámara, entonces, aunque se rechazara en el Senado, esto va a comisión mixta,
y como tienen el voto mayoría en la de Cámara de Diputados, tal vez se impone esto, no sé, tal vez. Entonces, mi tema a esta altura es, no si se aprueba o no como se apruebe, yo voy a seguir pensando lo que yo pienso, solamente que si se aprueba la reintegración, para mí que eso es profundamente regresivo, eso va a ser un tema de propuestas de modificación en el futuro, y usted no va a despejar el tema tributario. Bien, pues senador Ricardo Lagos Weber, gracias por su tiempo con ADN hoy. Dejó dando bote la noticia ahí con la apertura a revisar el tema del impuesto corporativo, al menos. Lo vengo diciendo desde marzo, porque esto lo conversé efectivamente con Rodrigo Valdés y debo agregarle, además con Nicolás Izaguirre, con el Nico, y esto lo vemos conversando hace meses. Lo que pasa es que a veces uno tengo una voz tan bajita una voz tan bajita que no cala, pero... Bueno, a través de ADN se sube el volumen ahí de la voz. Gracias. Gracias. Gracias a usted.